través de Facebook Live también a partir de este momento le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el zoólogo del Instituto de la Patagonia, Jorge Gibbons. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, un gusto que nos acompañes esta mañana. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Zoólogo, expliquémosle a la gente, partamos de esa base, no sé si te parece, ¿no? Desde el principio, ¿qué hace un zoólogo? ¿Qué es hacer zoología? Es hacerse preguntas y tratar de responderlas sobre la vida de los animales en general. Ya. ¿Hay muchos zoólogos en Magallanes? No lo sé. Bueno, no, obviamente, la primera respuesta es no. Ya. Pero no sé cuántos seremos. Ya, ok, pero son poquitos, ¿no? Sí, obviamente estaremos hablando de 3. Ah, no es mucho más. No, es como abogados o... No es como abogados o periodistas. O periodistas, no. ¿Qué nos tenemos que preguntar de los animales, Jorge? Lo que te interese a ti o a cualquier persona. Uh-huh. Por ejemplo, si fueses un padre, te podrías preguntar si tu guagua es muy diferente a las guaguas de otros animales, okay, y por qué, por ejemplo. Ya. Por dar una pregunta así al aire, ¿no? Ya. ¿Y qué nos tenemos que preguntar de los animales que tenemos en la Patagonia, por ejemplo? Porque me imagino que ustedes se especializan en el entorno del medio patagónico, ¿o no es así? No es así. Ok. Bueno, primero, no tienes que hacerte ninguna pregunta. Se puede vivir perfectamente sin hacer preguntas. Es verdad. De hecho, hasta se podría vivir hasta más feliz, tal vez, no lo sé. Seguramente. Así que esa es la primera respuesta. La segunda es que los límites territoriales son interesantes, pero también son interesantes porque uno puede preguntarse cómo se configura la vida de nosotros por vivir acá, a diferencia de si estuvieras viviendo en el Caribe, por ejemplo. Ya. Y eso se puede preguntar para las personas o para los animales. La segunda pregunta es qué pasa con aquellos que no respetan estos límites y se mueven en espacios mucho más grandes, ¿no? Ya. Por ejemplo, estoy dando solamente ejemplos según tu pregunta. Sí, claramente nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, evolucionando respecto del entorno en el que estamos, ¿no? ¿O no necesariamente? Interesante. Los humanos de alguna manera hemos ido construyendo, no todos los humanos, pero la cultura en la que estamos viviendo nosotros en particular ha ido generando una especie como de biombo, de ambiente artificial que nos distancia un poco de las variaciones ambientales directas con las que podrían haber vivido habitantes aquí hace algunos años. Lo que digo con ello es que tú tienes calefacción, estás en un lugar protegido, aislado, sí. Tu alimento no proviene en gran medida de lo que se produce en Magallanes, tu información en gran medida viene de otros lugares, etcétera. Por lo tanto, no todas las especies están sometidas al mismo rigor o están conectadas de una manera tan directa con el ambiente. Hay variaciones en torno a eso. Ya, y eso va variando respecto de las realidades que vamos viviendo, me imagino yo, y que tiene un antes y un después. A ver, con un proceso que es mucho más largo de lo que uno piensa, que es la globalización, porque seguramente nuestra identidad como magallánicos o como patagónicos, para ir a lo puntual acá en el territorio, era distinta antes de tener tanta conectividad, por ejemplo. Y estar a un clic de una comunicación o una noticia de Japón, de Rusia o de África. Es una conversación interesante para ustedes, porque me da la impresión que si uno le preguntara a un historiador para Magallanes, relataría cómo en el final del siglo XIX hasta el año 20, 30, Punta Arenas era una ciudad, y esta región una ciudad cosmopolita, con múltiples idiomas, sí, múltiples diarios, que estaba en fase incluso en los niveles de los temas políticos mundiales, mucho más que el resto de Chile, por ejemplo. Así que habría que revisar esa pregunta o ese supuesto con el cual tú llegas a la pregunta, ¿no? Ya, sí, o sea, para que vayamos tratando de entender por qué nos tenemos que hacer tantas preguntas. Y tú decías algo muy interesante al principio, que es muy probable que se pueda vivir más feliz o más tranquilo sin hacerse tantas preguntas, ¿no? Una pregunta, al fin y al cabo, es una interrogante que tiene uno sobre un problema, algo que a uno no lo deja descansar, está tranquilo, ¿no? Y por eso es que las preguntas son personales. Uh-huh. Y por eso que tampoco se puede entregar respuestas a alguien que no tiene la pregunta. No hay para qué, ¿no? Sí. Ahora, dicho eso, por lo tanto, hay somos normalmente personas que tenemos una demanda de respuestas. Eso se ve en los niños muy fuertemente y disminuye con los adultos muchas veces. Y hay un misterio en torno a esa pregunta. Es decir, ¿por qué somos una especie que
parecemos espontáneamente generar múltiples preguntas. Ya. Y la respuesta es exactamente lo que le interesaría a un zoólogo. Y es una enorme pregunta esa. Ya. No tenemos una idea muy clara, pero si lo ves en términos ahora biológicos, zoológicos, si uno no viene con un set de respuestas o de soluciones prefabricadas para cualquier tipo de evento, sino que tiene que encontrarlas en el desarrollo de tu historia de vida, te permite ser más creativo, es decir, generar respuestas que se pueden ir ajustando a las demandas del contexto, de las circunstancias, de las variaciones ambientales. No puedes predecir todo lo que viene, ¿no? Entonces las especies zoológicas se dividen de alguna manera así, entre animales que aprenden más y otras que aprenden menos. Las que aprenden menos de alguna forma tienen que estar viviendo en ambientes que son más predecibles. Ya. ¿Más confortables también? No necesariamente. Ok. No necesariamente, pero sí que tienen patrones que son más regulares para los cuales se puede generar finalmente conductas apropiadas en un menú más acotado, más definido. Pero si te toca vivir en un tiempo extenso en términos de generaciones, en los cuales la impredictibilidad es lo que manda, podría uno pensar que una estrategia biológica interesante sería el generar una manera de tener una estrategia que permita generar nuevas soluciones, por tanto, respondiendo afrontar los problemas de múltiples formas, ¿no? De múltiples formas. Y por tanto habría un sustrato biológico probablemente a esta pregunta. Y para eso sirve comparar especies animales. ¿Y esas especies serían distintas? Las que tienen algo poco predecible en el futuro donde se están desarrollando, ¿serían distintas a las que no son así o que no viven en un ambiente de esas características? ¿Podrían estar mejor desarrolladas en términos de cómo afrontar las cosas? ¿Son más inteligentes, por decirlo? Yo no podría esperar que... No, si fuese así, de la manera que tú lo preguntas, en ese caso uno esperaría que tuviésemos mucho más especies, llamémoslas entre comillas, inteligentes que no inteligentes. Pero si tú vieras la diversidad de la vida en la Tierra, te vas a dar cuenta de que dominan las bacterias, los virus, los organismos simples, incluso las plantas, para los cuales tal vez a ti te cueste asignarles un nivel de complejidad conductual, de inteligencia importante. Por lo tanto, la solución de no tener estrategias de vida con un fuerte componente de aprendizaje es más dominante que el otro, el cual tú naces con un repertorio acotado de soluciones conductuales. Por tanto, hay una paradoja, aparece una pregunta, es decir, bueno, pareciera tan obvio que sería mucho mejor ser inteligente que no serlo. Por lo tanto, debe haber algún costo muy importante que se paga por la inteligencia. ¿Lo hay, Jorge? Primero, lo hay metabólico. Un cerebro como el tuyo es carísimo en términos de la cantidad de energía que requiere cotidianamente. Así que ese es un punto importante. El segundo es que te obliga a desarrollar el desarrollo de esa inteligencia. Si tú partes por crecer como cualquier guagua, sin conocer el mundo en el que está, involucra de que tú estás a merced del error. O sea, no sabes exactamente reconocer si lo que viene al frente tuyo es un camión o es una nube. Por lo tanto, podrías cruzar la calle. Por lo tanto, eso implica que obliga a que seamos animales sociales por excelencia, de tal manera de mitigar el riesgo de los individuos que toman su tiempo para poder aprender el mundo por sí mismos. Perfecto. Y eso es un costo extra, ¿no? Sí. Si lo ves así. Sí. ¿Qué visión tiene? Ya me voy a meter en la charla, pero ¿qué visión tiene respecto de esto que se ha dicho tanto en los últimos años, que dicen que los nuevos niños, los niños que nacen o que han nacido en los últimos años vienen con conocimiento adquirido? ¿Compartes esa apreciación? Y colocan ejemplos de que un niñito le colocas un celular cuando tiene meses o un año, 2 años y lo maneja mejor que un adulto, dicen. ¿Qué visión tienes respecto de esos comentarios? Bueno, el conocimiento adquirido, ¿qué cosa? ¿Existe el conocimiento adquirido, por ejemplo? Evidentemente que sí. El conocimiento que resulta de una historia de aprendizaje es conocimiento adquirido.
significa adquirido en el sentido de que tú no venías con él desde antes de nacer o desde el nacimiento, ¿no? Así que visto así, lo que estamos haciendo en este minuto estamos hablando en español, por ejemplo. Eso solamente resulta del conocimiento adquirido. Si hubieses nacido en Botsuana, estaríamos hablando en otro idioma. Exactamente. Cosa que no ocurriría si fueses una abeja. Okay. La abeja tiene una manera de comunicarse que está determinado por su genética. Que es universal para todas las abejas. Pero diferentes abejas tienen diferentes lenguajes y no pueden adquirir el lenguaje de otra población por más que crezcan con los miembros de otra población. Ahora, esto nos ha hecho como especie humana en que vayamos siendo distintos dependiendo de las épocas que nos toca vivir, ¿no? Eso es maravilloso porque ha ocurrido que tenemos culturas humanas que les ha tocado vivir transiciones que son gigantescas. Pasar desde básicamente un modo de vida muy básico de cazadores-recolectores o básicamente de criadores de ovejas, por ejemplo, muy básicos a lo que estamos viviendo ahora. Y eso muestra que, las capacidades para entrar en estos tiempos tan demandantes de otras habilidades, que las personas ya tenían las capacidades para entrar en estos nuevos tiempos. Lo que configuró nuestras capacidades es previo a la civilización en la cual tú estás viviendo. Se construyó en un modo de vida muy anterior incluso a la agricultura. Y por lo tanto hay una pregunta gigantesca sobre por qué o qué presionaba a estas capacidades sociales y cognitivas tan altas en modo de vida que para nosotros ahora nos parece más simple. ¿Y qué era de esa expresión? ¿Qué presionaba? ¿Qué producía aquello? ¿O qué produjo aquello? No lo sabemos. Ya. Pero fíjate que tú partiste diciendo, bueno, ¿para qué hacer preguntas? Bueno, un tema de las preguntas es que te llevan a otra pregunta. Pero la segunda pregunta es un poco más interesante que la primera. Y la tercera es aún más interesante. Sí. Y ahora llegamos a una donde estamos diciendo, mire, parece que en realidad no tenemos en este minuto un comentario razonable sobre lo que nos permite estar aquí hoy día. ¿Son infinitas las preguntas, Jorge? Yo supongo que sí. El problema de esto es que... No hay una última pregunta, al parecer. No en términos jerárquicos. Ya. No, eso no. Pero el problema de la infinitud es que en términos teóricos uno podría imaginar que eventualmente en no sé qué escala podría haber un número finito, pero la pregunta nuevamente es cómo respondo a esa pregunta. No puedo. Como para variar no puedo. Lo normal es que yo no te pueda responder ninguna pregunta. Ya, en rigor, entonces, la verdad no existe, pues, Jorge. Hay personas que... No, a ver, lo voy a separar de dos maneras. La experiencia que tenemos nosotros en la vida cotidiana es que tenemos incorporado certidumbres. La certidumbre de que si me tiro al mar, la mitad del estrecho, y sin ningún tipo de ayuda, estoy convencido de que voy a morir de hipotermia y ahogado, ¿no? Por ejemplo, actúo como si fuese una verdad. Y tenemos múltiples tipos de verdades de ese tipo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista filosófico, cómo se construye esa certidumbre, uno podría siempre revisar los fundamentos y dudar de las certidumbres una y otra vez. Pero tenemos un escenario. Tenemos el escenario tipo Hamlet, en el cual dice, bueno, voy a mantener mi duda permanente a mi certidumbre. Sí. El riesgo de eso es que en el camino te pueda atropellar un camión. Okay. Y en eso estamos eternamente en esta dualidad. Desde el punto de vista formal filosófico, las verdades son muy difíciles en el dominio de la ciencia. La ciencia no trabaja con verdades, trabaja básicamente con preguntas que pueden ser revisadas perpetuamente. Así funciona. La idea de que la ciencia está vinculada a la verdad es más discutible que otros ámbitos en los cuales los enunciados se construyen en base a propuestas formales de otro tipo. Por ejemplo, verdades reveladas. Una verdad revelada sería una que viene, por ejemplo, de una comunicación trascendente. Son muy distintas, ¿no? Y esa no es revisable. Entiendo. En ese caso uno la incorpora.
Porque está incorporada con otro criterio. Entiendo. Entonces son maneras distintas de pensar esto. Jorge Gibbons, zoólogo del Instituto de la Patagonia, va a presentar hoy día una charla a las 18:30 gracias al proyecto de Lichen Lab, que estuvo con nosotros Natalio Álvarez el día lunes, martes o lunes, estuvimos conversando con él. Y Jorge va a estar a las 18:30 hoy día en el Museo Regional dando una charla abierta a la comunidad este 21 de julio, donde va a hablar, o la charla se denomina ¿por qué no se extinguieron las ballenas? ¿Por qué se llama así o por qué no se extinguieron las ballenas? Te puedo hacer varias preguntas respecto de esa pregunta que titula la charla, Jorge. Sí, bueno, es que mi charla en realidad viene después de una charla de José Tonco. Exactamente. Y él... uso del territorio, la configuración y distribución del tabú. Esa es la charla de José Exactamente. Tonco. Sí. Y cuando oí ese título, yo no tenía título para el mío, dije, bueno, los tabúes. Los tabúes básicamente trabaja con... son ideas vinculantes, son básicamente normativas sobre qué hacer o no hacer. Ajá. De un modo estricto. Y eso tiene un valor justamente de sobrevivencia muy alto. Entonces, claro, de ahí pensé en la sobrevivencia y pensé en que uno puede preguntarse por qué las ballenas, a diferencia de los milodones, por ejemplo, es decir, grandes animales que fueron cazados hasta la extinción, siguen acá o están retornando a esta región. Y dije, bueno, puede ser interesante el dar una pequeña respuesta sobre lo que está ocurriendo con la investigación en esa pregunta para Magallanes en particular. Adelántanos algo de la respuesta. Sí, lo que está ocurriendo en Magallanes es que las primeras ballenas del hemisferio sur que fueron cazadas aquí, en Magallanes. Y eso fue hacia 1904 aproximadamente. Y en una década desapareció de la memoria y de la economía incluso las ballenas en esta región. Y hacia finales del siglo XX empezamos a ver la aparición de ballenas y hemos estado durante 20 años siguiéndolas sin detenernos. Es decir, un monitoreo continuo. Permanente. Y lo que estamos viendo es que la población viene creciendo a una tasa de alrededor del 10% y más, lo cual es altísimo. Sí, pues. Entonces partimos con más o menos 20 ballenas y ahora tenemos alrededor de 180 y esto no para. Ya. Es muy, muy rápido. Entonces, cuando vemos cómo está ocurriendo esto, vemos varias cosas que son un poco distintas, normales para nosotros los humanos. Por ejemplo, estamos viendo madres por primera vez, primerizas, con 4 a 5 años de edad, de animales que van a vivir tanto como tú. Por tanto, animales que tienen la misma longevidad de un ser humano, sí puede empezar a tener guaguas a los 4 o 5 años de edad. Y después de eso pueden seguir teniendo crías cada 2 años y algunas cada año, lo cual significa que podrían estar ingresando una gran cantidad de nuevos individuos a la población, y eso le daría un potencial de crecimiento muy importante. Entonces, claro, ahí aparece la pregunta de, bueno, ¿por qué tan distinto a nosotros, no? El segundo punto en esto que estamos viendo es que en algunos años están ingresando ballenas que vienen de otros lugares, que no nacen aquí. Entonces, además, hay una segunda solución que está generando un incremento de las ballenas en este lugar. Esa es la respuesta técnica más corta, ¿no? Okay. Y las otras preguntas, como si este es un lugar tradicional de ballenas y por tanto o es una nueva población usando este lugar como un lugar nuevo. Bueno, es una ballena, es un lugar muy antiguo. Tenemos desde el siglo XVI antecedentes de presencia permanente de ballenas aquí, así que es una recuperación. Y lo que nos interesa a nosotros en este caso es ser testigos de esta recuperación, y en segundo lugar poder ser testigos de cuando la población recupere los tamaños previos a la gran matanza. Ya. Porque ¿estamos muy lejos de eso? No lo sabemos. Pensábamos que lo íbamos a estar porque nuestro supuesto era que en este lugar se habían cazado 200 y algo ballenas, y que la población era pequeña. Y si eso era así, deberíamos estar muy cerca. Y si estuviéramos cerca, debiéramos esperar que la población empiece a crecer a tasas más bajas, porque debiera ajustarse a la oferta de alimentos del lugar. Y si pasara eso, y volvamos al origen de nuestras conversaciones, esperaríamos que la vida social cambie.
Ya. Porque cuando tú tienes una situación en la cual no son la cantidad de individuos en la población las que permiten que tú tengas más o menos alimento, sino que porque todavía el ambiente da para muchos más, básicamente no hay competencia. Por tanto, la vida social ocurre sin que tú me favorezcas o me afectes en mis posibilidades de sobrevivencia. Pero si llegamos a esta situación, la pregunta para nosotros es, ¿qué van a hacer las ballenas? ¿Cómo van a convivir las ballenas en términos sociales en el minuto en que tengan que resolver cómo comparten el alimento o si no lo comparten? Por ejemplo, ese es un tipo de pregunta y tenemos mucha paciencia para esperar esto. Paciencia es lo que más se necesita, ¿no? En este tipo de cosas. Tiempo. Jorge Gibbons, que va a estar 18:30 junto a José Toncoa en esta charla abierta a la comunidad a partir de las 18:30 horas. Nos tenemos que ir, Jorge, pero se me ocurrió una pregunta a propósito. Se me van a ocurrir preguntas todo el día. A propósito de lo último que dijiste, ¿será mejor o peor una sociedad sin competencia? A propósito de lo que nos estás diciendo. La sociedad se define por sus interacciones sociales. Sí. Interacciones sociales básicamente son interacciones en las cuales todos los participantes pueden participar. Uh-huh. La competencia en biología se define básicamente por la exclusión de unos y la ganancia del otro. Sí. Son sumatorias básicamente donde hay pérdida y ganancia. Si tú preguntas en términos de mejor, es evidente que sería mejor una solución social. Las soluciones sociales, por lo tanto, tienen que tener otras reglas y son más interesantes de buscar, evidentemente. Esa es la pregunta. Sí, Tal claro. vez es la gran pregunta de esta mañana. Sí. Jorge Gibbons, zoólogo del Instituto de la Patagonia. Un gustazo haber podido conversar Igualmente. contigo esta mañana. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Pausa, volvemos.